Seguramente muchos de los que nos estáis escuchando hayáis recibido ya en casa una carta del Departamento de Hacienda de la Diputación, esa que indica vuestros datos fiscales y si la declaración os sale a pagar o a devolver. Un momento del año estupendo para concienciarnos sobre la importancia de que todos paguemos impuestos, de que todos colaboremos a lo común. Esa esfera de lo común que a veces vemos tan ambigua cuando los medios nos hablan de evasores fiscales, pero que tan concreta se torna cuando paseamos por nuestros parques, llevamos a los chiquis a clase o necesitamos alguna ayuda social para poder llegar a fin de mes. Todos aspectos de los que disfrutamos como pilar fundamental de nuestro estado de bienestar, tantas veces cacareado. Sin embargo, seguramente no pensemos en ese bien público común cuando nos hablan de geopolítica o de guerras mundiales o sus efectos, como la crisis de los solicitantes de asilo o las muertes en el Mediterráneo. Claro, es una conexión mental imposible, aunque como vamos a ver, es igual de real que la anterior, porque con nuestros impuestos también se financian esas desgracias, esos conflictos y esas guerras de las que participamos, sin una X que no marcar en la declaración, ni prácticamente forma de demostrar que no estamos de acuerdo. En este contexto surgía hace algún tiempo la llamada objeción fiscal. Es una forma de protesta para no pagar con nuestros impuestos pues ese tipo de desgracias, y que es precisamente la que trae estos días a Euskadi a nuestro invitado, que es Pera Ortega, es director del Centro DELAS de Estudios por la Paz y está unos minutos con nosotros. Hola Pera, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es verdad que muchas veces al hacer la declaración de la renta es que prácticamente ni pensamos en lo que hay detrás. Sabemos que pues algo de lo que hay detrás lo vamos a disfrutar, pero yo creo que en guerras, en conflictos, no pensamos nunca. Pues sí, es verdad. Y como una parte de nuestros impuestos van a sufragar el negocio de la guerra, y ahora me explicaré, a través del Ministerio de Defensa, que es un gran consumidor de recursos públicos, con un ejército sobredimensionado de 124.000 efectivos y que además adquiere armas muy por encima de sus necesidades, y que además envía misiones al exterior que, aunque las disfrazan de intervenciones por la paz, no es cierto, sino que vienen a colaborar con algunos de los conflictos que hay en el mundo, porque lleva a cabo Estados Unidos a través de la OTAN, y que nuestro ejército participa. Por lo tanto, es muy adecuado que haya gente que haga objeción fiscal al gasto militar, que es a lo que me voy a referir, porque en España, aunque no lo sepamos, tenemos un enorme gasto militar. Cada día el Estado español dedica 51 millones de euros a mantener nuestras Fuerzas Armadas y a adquirir armamentos. Que al cabo del año es un presupuesto de unos 18.600 millones de euros. Bueno, es verdad que ya sabemos del poder de las palabras, pero es que el eufemismo Ministerio de Defensa es gordo, porque con esa palabra, con la defensa, en nombre de la defensa, nos cuelan muchísimo dinero. Sí. Bueno, hay que pensar que antes se llamaba Ministerio de Guerra, quizás más adecuado. Luego, con el tiempo, dijeron, no, esto es de llamar Ministerio de Guerra cuando las Fuerzas Armadas se dedican a defender, eso es un supuesto también, a nuestra población, pues hay que llamarlo de defensa. Y hay quien dice ya que hemos de cambiar el nombre de defensa por seguridad, y en realidad nos están a veces vendiendo miedo para vendernos seguridad, también hay que decirlo. Por lo tanto, no te extrañe que algún día cambien el nombre de defensa por seguridad. Incluso hay alguien que diga, bueno, llamémoslos Ministerio de Paz. Bueno, pues depende. Si los hemos de llamar de paz, desde luego los tendríamos que desarmar, porque con las armas no se defiende la paz. Y esto tendría que explicarlo un poco más, porque hay muchos, entre ellos yo, el Movimiento por la Paz, la Investigación por la Paz, los centros de estudios de resolución y transformación de los conflictos, consideramos que la paz no se defiende con armas, sino que mediante la transformación de los conflictos, ya que los conflictos son naturales de la especie humana y vivimos y convivimos con ellos. Debemos aprender a resolverlos mediante el diálogo y la negociación, que es como se resuelven
todos los conflictos, tanto los interpersonales entre las personas, los escolares, los sociales o también los militares. Bueno, los militares, la confrontación entre estados que llevan a la guerra. Y por lo tanto, para eso tenemos organismos internacionales como Naciones Unidas que deberían interferir para que no exploten nuevas guerras. Claro, es cierto, pero a veces da la sensación de que ni siquiera tiene un papel muy activo España, ¿no? En esos grandes conflictos internacionales, casi pareciera porque está apoyando a la mayor potencia, ¿no?, de los aliados. Bueno, en realidad es que nosotros somos una potencia, cuando llamamos, no hemos de menospreciar al Estado español en el ranking mundial de potencias, porque desde luego no llega a los extremos de las grandes potencias, pero es que sí colabora con ellas. Por ejemplo, España está en la OTAN y es aliado de Estados Unidos, y evidentemente Estados Unidos, cuando lleva a cabo intervenciones militares o guerras, reserva a sus aliados siempre un papel en la retaguardia, nunca en primera línea de ataque, pero por una razón, porque no se fía, porque él está acostumbrado a dirigir las guerras, no a compartir. No quieren compartir el mando, sino que dejan un papel, digamos así, al láter, en la retaguardia, de reconstrucción. Por eso cuando nuestras misiones en el exterior dicen van a reconstruir, sí, ciertamente, pero en realidad están jugando un papel secundario pero importante, porque toda guerra, todo conflicto armado necesita una fuerza militar en la retaguardia que asegure que los terrenos conquistados o liberados, o llámenlo como quiera, haya una fuerza militar que los mantenga dentro del orden. Y eso es lo que ha hecho España en Irak, en Afganistán, hace en el Líbano o en algunos de los conflictos subsaharianos que en este momento está interviniendo. Claro, es verdad que todos damos por hecho que somos aliados de Estados Unidos, pero en realidad tampoco entendemos bien por qué apoyamos a Estados Unidos. Ahora estamos viendo pues cómo ha atacado en Siria después del supuesto ataque químico y decimos ¿por qué nos parece bien? Todos los países parece que han coreado que están de acuerdo. Ahora vemos cómo le saca pecho a Corea del Norte y decimos ¿pero qué haces ahí? ¿Por qué te metes ahí? No entendemos bien por qué. No entendemos, pero España siempre ha sido un aliado fiel de Estados Unidos. Lo fue durante la dictadura franquista, lo fue posteriormente, por eso se integró en la OTAN, un organismo militar, el más importante del mundo, y que está dirigido y coordinado por Estados Unidos, y nosotros participamos en el bloque occidental militar, y por lo tanto fieles a ese compromiso, pues nos metemos en conflictos, y por lo tanto yo debería decir ahora en este momento que ya es hora que algún día se replantee nuestra intervención en la OTAN, porque esto nos obliga como socios a participar, porque si estás en un organismo es para participar. Entiendo que se participe en las misiones de Naciones Unidas, porque estas sí que son de mantenimiento de la paz, aunque podamos discutirlas, pero por lo menos hay un consenso internacional. En las de la OTAN no hay un consenso, y además se participa más en misiones de tipo de la OTAN que de Naciones Unidas. Ya, tampoco entendemos bien por qué nunca se pregunta a la población sobre lo que opinan esos conflictos. Hace poquito la célebre entrevista a José María Aznar, muy orgulloso por la entrada en Irak, a pesar de un auténtico rechazo, ¿no? Yo creo que podemos decir público de la mayoría de la población española. Tampoco se pregunta cuándo se va a hacer, por ejemplo, la declaración de la renta, que ahora mismo pues es lo que nos lleva, ¿no?, hoy a hablar de todo esto. Bueno, la declaración de la renta lo que tiene de bueno es que nos permite hacer objeción de conciencia. Todas las personas tenemos el derecho a objetar, porque no vivimos en una democracia perfecta. Y como no vivimos en una democracia perfecta, sino que hay muchos espacios dentro de las democracias que, digamos así, no ha penetrado la libertad o la propia democracia, donde entonces nos permite ese derecho individual e inalienable que es el de la objeción de conciencia, es decir, yo no quiero invertir en un gasto militar para unas fuerzas armadas que tienen como misión la defensa, pero que en realidad son entrenadas para matar, para hacer la guerra. Cuando digo
para hacer la guerra es para matar, y porque pensamos que hay otras formas de resolver los conflictos, y pensamos que no es necesario recurrir a las armas, y además a unas armas que son muy sofisticadas, que son muy costosas. Por ejemplo, en el Estado español, en este momento, este ejercicio, este presupuesto que se tiene que discutir y aprobar uno de estos días, aumenta el gasto militar del Ministerio de Defensa un 32%, y aumenta un 32% porque se tiene que hacer frente al pago de unos armamentos que se llaman programas especiales de armamento, que cada año nos dedicamos a pagar entre 1.000 y 1.500. Este año 2017 serán 1.815 millones de euros en armas. Cuando en Estado español hay tantísimas necesidades en el ámbito social, de creación de empleo, de ayuda, de inversión pública en ámbitos como las infraestructuras, que eso sí que crea empleo y bienestar para los españoles. En cambio, compramos unas armas que luego no se van a utilizar nunca, porque normalmente, ya lo he dicho antes, nuestras misiones en el exterior no son para el combate, y luego pasará su vida útil y las tendremos que tirar. Ya. Igual que una lavadora, tendremos que tirar un submarino que no ha entrado nunca en combate. Lo único que habrá hecho, eso sí, es disuadir a posibles enemigos de que nos ataquen. Pero ¿qué enemigos tiene España para que nos ataque y necesitemos submarinos? No tiene ningún sentido. Sabemos que tiene prisa, pero no quería yo pasar la oportunidad de preguntarle también por la historia de hace unas semanas del bombero vizcaíno. No sé si lo habrá leído. Sí, claro que lo he leído y me he felicitado, porque eso es la objeción de conciencia a la que hacía un momento referencia, porque se negó a hacer un retén en un puerto que se iba a cargar armas para Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de los grandes clientes de las empresas de armamento española, un país que todos sabemos que viola los derechos humanos, que está implicado en conflictos armados, está bombardeando Yemen, que se sabe que ha estado colaborando y ayudando a los rebeldes en Siria, por lo tanto participando, y España le vende armas a Arabia Saudita. Ya sabemos que hace poco Felipe VI fue de visita a Arabia Saudita, acompañado de 6 empresas militares españolas, a ver si le vendíamos unas corbetas que tiene que fabricar Navantia y otro tipo de armamento. Esto es un escándalo, es un verdadero escándalo que contraviene precisamente la ley española de comercio de armas y la posición común de la Unión Europea. Pues sí, realmente llamativo, muy muy llamativo y preocupante. Pues Pere Ortega, director del Centro de Estudios por la Paz, que va a estar estos días aquí, pues participando también en esa campaña, pues informando sobre lo que hay detrás de ese dinero que aportamos para los presupuestos del Estado. Muchísimas gracias, Pere, por atendernos esta mañana. A ti, muchas gracias. Buenos días.